Bueno, y cuando hablamos de colesterol y nos dicen los niveles de su colesterol subieron, uno pues se pregunta, ¿será que ese colesterol me lo comí o el cuerpo lo fabricó? Y de eso precisamente vamos a hablar con el doctor Alejandro Kopp. Doctor, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Doctor, ¿de dónde aparece toda esa grasa que se acumula en diferentes partes de nuestro cuerpo? Bueno, efectivamente, cuando hablamos de colesterol y de triglicéridos, que son lípidos, como los mencionamos, realmente hay tres fuentes. Definitivamente la fuente de la dieta es muy importante, pero también el cuerpo produce ese tipo de lípidos, además de que los que ya están acumulados también pueden ser parte de otra fuente para elevar los niveles en la sangre. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? ¿Hay posibilidad de saber cuándo es que el cuerpo me está produciendo ese colesterol o esa grasa? ¿O cuándo puedo decir que exactamente me la comí? Sí, efectivamente, todas estas tres fuentes participan en los niveles de colesterol de cada persona. En algunos casos, una más que otra. Claro. Definitivamente hay factores nutricionales, y eso no lo podemos negar, cuando hay un consumo excesivo de grasas, y muy importantemente porque a veces la gente se extraña porque dicen yo no como grasas, yo no como ningún tipo de estos alimentos, y ¿por qué se me elevan estos niveles? Bueno, precisamente porque hay otras fuentes también nutricionales. El exceso de carbohidratos, el exceso de azúcar, el exceso de licor en la dieta también favorecen para que hayan elevaciones de colesterol y principalmente de triglicéridos. Ahora, doctor, si tuviéramos que decir en su mayoría, en el común denominador, ¿verdad? En la balanza, ¿pesa más el hecho de con lo que nos alimentemos para subir ese colesterol o en nuestra genética? Probablemente la genética es un poco predominante en estos casos. Definitivamente hay trastornos metabólicos, trastornos de deficiencias de ciertas sustancias, de ciertas enzimas, y esto hace que nuestros niveles ya estén determinados genéticamente. Si además de esta predisposición genética le agregamos los otros factores, claro, obviamente el nivel va a ser mayor. Y no solo hablamos de dieta, también hablamos de actividades propiamente de la vida diaria, los hábitos, el ejercicio o el contrario, el sedentarismo, el fumado, todos este tipo de factores también influyen en los niveles de colesterol. Ahora, doctor, ¿cuáles son los exámenes, digamos, que nos indican por dónde va, ¿verdad?, la producción de esta grasa? En realidad, el médico, al hacer una historia clínica y hacer una historia de cuáles son los hábitos nutricionales, los hábitos de ejercicio del paciente, si tiene otras enfermedades que también pueden condicionar niveles altos de colesterol, pues puede determinar qué tan importantes son esos factores o si es predominantemente un factor ya propio, endógeno, metabólico, genético, lo que está contribuyendo en los niveles de colesterol. Y ahora, cuando repasamos los diferentes cuerpos, ¿verdad? ¿De qué dependería, doctor, que la grasa se acumule en un punto o en otro? Bueno, precisamente eso que le mencionaba, de que hay grasa que ya está acumulada en el cuerpo y que esa también es parte de otra fuente de niveles de colesterol. Hay diferentes patrones de dónde se acumula la grasa y esos patrones van a tener importancia porque no todos son igualmente dañinos, llamémoslo así. Desgraciadamente hay factores igual genéticos, étnicos, que hacen que la grasa se acumule en diferentes lugares. Lo que sí es importante de resaltar es que la grasa que se acumula predominantemente dentro del abdomen, alrededor de los órganos, es la que es más dañina metabólicamente y la que está más relacionada con todos estos problemas propios de la obesidad, como son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y otras más, que inclusive muchas no son tan conocidas, como es la relación del sobrepeso, la obesidad con el cáncer, que es una relación también que está muy digamos, en estudio en estos momentos, porque definitivamente hay una asociación entre estos dos padecimientos. Ahora que usted bien señalaba la parte del abdomen, pero también nosotros, pues evidentemente la preocupación de que ciertos órganos se sientan afectados, digamos, de la cantidad de grasa o de colesterol que está en nuestro cuerpo. Ahí tenemos una gráfica, doctor, y se la podemos ir viendo como para ver qué puede, digamos, estar siendo impactado con estos niveles de colesterol o grasa. Por ejemplo, el número 1.
Bueno, eso que mencionábamos de los diferentes patrones, ¿verdad? Porque el término de colesterol y triglicéridos, en general los lípidos, es cuando nos referimos a las grasas que están circulando en la sangre. Okay. Pero cuando ya la grasa se acumula en el cuerpo, estamos hablando de un tejido, es decir, de células que se acumulan en diferentes partes del cuerpo y que son las que metabólicamente pueden ser dañinas. Porque este tejido graso es un tejido funcional, es un tejido que produce diferentes sustancias, produce hormonas inclusive, produce otras sustancias que se llaman citoquinas, que todas estas sustancias van a tener algún efecto sobre esa asociación con estas enfermedades que estamos mencionando. Ahora, doctor, cuando usted hablaba de que la más peligrosa o la que hay que preocuparse verdaderamente es cuando la grasa se acumula, ¿verdad? En toda esta zona del abdomen, ¿por qué? ¿En qué podría afectarnos? ¿Por qué debemos preocuparnos? Bueno, les decía que dependiendo de dónde se acumule la grasa, es el que tiene diferentes efectos. Exacto. Normalmente la grasa debería estar distribuida principalmente en las zonas debajo de la piel, lo que llamamos la grasa subcutánea, que es una grasa, digamos, normal. Cuando se empieza a acumular en otras zonas, principalmente alrededor de los órganos y dentro de estos órganos como el hígado, los riñones, los músculos, el páncreas, es cuando empiezan a tener mayores efectos negativos. Y muchas veces estos órganos son los que empiezan a fallar primero. Hablamos de problemas del páncreas para la producción de insulina, hablamos del hígado cuando hay inflamación y mal funcionamiento del hígado. Todos estos tipos de trastornos podemos verlos asociados a estos depósitos anormales de la grasa. ¿Y hasta qué punto, doctor? Porque si bien es cierto, esa grasa cubre los órganos, ¿verdad? ¿En qué momento llega a impactarlos para tener esos efectos negativos en nuestra salud? Bueno, esto es muy importante porque a veces la gente se confía porque a pesar de tener este tipo de distribución de la grasa, y está relleno o con el flotador alrededor, sí, ¿verdad? Que es muy típico. ¿Verdad? Y muchos dicen, bueno, pero mis exámenes han salido normales, correcto, no tengo problemas de colesterol, no tengo problemas de presión alta ni de azúcar, pero probablemente sea una cuestión de tiempo. Okay. La obesidad y este tipo de obesidad que estamos hablando, la que predomina la grasa intraabdominal, en algún momento va a dar algún tipo de trastorno. Si tenemos ese tiempo suficiente, ahí se va a manifestar. Por lo cual no podemos estar nunca tranquilos de que si tenemos este tipo de problema, simplemente porque tengamos unos exámenes normales, ya no nos debemos de preocupar. Y otro aspecto muy importante es el momento en que esta grasa se deposite, porque también la edad o el tiempo en el cual la grasa ha estado ahí presente va a tener mayores problemas. Por eso el problema de la obesidad en los niños, en los adolescentes, es tan importante, claro, porque ellos son los que van a tener mayor tiempo de exposición a esta condición tan deleteria, tan perjudicial y que debemos de evitar, porque el cuerpo también considera que la pérdida de peso es algo relativamente anormal, siempre trata de protegerse. Claro. Y por eso siempre va a tender a recuperar el peso que se ha perdido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la grasa que se pueda acumular, y no sé hasta qué punto usted me lo va a decir, doctor, en el corazón o alrededor del corazón hasta impactarlo? Sí, hay diferentes órganos, como mencionábamos, donde pueden sufrir ese tipo de condición. El corazón es uno de ellos, el hígado principalmente, los riñones, el páncreas. El hígado graso es una de las más comunes donde la gente reporta cierta edad, ¿verdad, doctor? ¿Por qué? Efectivamente, eso es una de las manifestaciones de que es un depósito totalmente anormal de grasa y que ahora sabemos que esta condición es una de las principales causas de mal funcionamiento del hígado, inclusive que llega a manifestarse con problemas de cirrosis o inclusive de cáncer de hígado si este problema evoluciona por mucho tiempo. Ok, si nos vamos desde el inicio, ¿qué pasa y empezando año que uno quiere hacer las cosas bien? ¿Qué pasa, por ejemplo, si mis exámenes salen con niveles altos de colesterol? ¿Cuál es el primer paso, doctor? Bueno, como mencionábamos, debemos de tratar de evidenciar a dónde está el problema.
Si es un problema genético, hereditario, porque toda nuestra familia tiene este antecedente, porque a pesar de que tenemos buenos hábitos de alimentación, hacemos ejercicio, no somos fumadores, pues obviamente esta persona es la que definitivamente va a necesitar medicamentos que ayuden a reducir estos niveles de colesterol. En lo contrario, si documentamos que somos personas con malos hábitos de alimentación, que no hacemos ejercicio, pues el primer paso es abordar la causa de ese problema. Claro. Muchas veces no es suficiente el hacer una dieta adecuada o tener una actividad física adecuada, y también vamos a necesitar medicamentos. Pero siempre el tratamiento va a ir dirigido dependiendo de cuál es el factor que está causando el problema. Ahora, para aplacar dudas también, doctor, ¿qué pasa cuando el colesterol bueno está muy bajo? ¿Estamos obligados, hay que trabajar en subirlo? Sí. Cuando se habla de que protege de alguna manera el malo. Claro, desgraciadamente esto es una condición que es de los que más está determinado genéticamente. Entonces, la mayoría de las personas ya traemos un nivel de colesterol bueno que está determinado, como les digo, por estos factores genéticos. Hay algunos aspectos nutricionales o el ejercicio principalmente que podría elevar el colesterol bueno, pero desgraciadamente lo hace en porcentajes muy pequeños. Okay. Cuando tenemos esta condición de tener un colesterol bueno muy bajo, pues tenemos que concentrarnos en bajar el colesterol malo, que eso sí es un poco más factible de lograr con cambios nutricionales, con medicamentos, que tratar de elevar el colesterol bueno. Solo para terminar, doctor, ¿falso o verdad? Si ese colesterol bueno está muy alto, ¿es malo o no es malo? No, todo lo contrario. Siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno. Y por eso, si es bueno, entre más alto esté, es mejor. En buena hora. Doctor, muchísimas gracias. Con un muchísimo placer tenerlo gusto. en nuestra casa. Que pase un feliz día. Gracias, igualmente. Vicente.